Muy buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes. Quisiera saludar primeramente a quien es nuestro anfitrión, estamos en las instalaciones en donde es y se forman unos grandes profesionistas y además donde está el futuro de Veracruz. Doctor Carlos García Méndez, muchas gracias por su anfitrión y por el gusto de estar aquí en sus instalaciones. Saludo también con mucho afecto a la maestra Denise Uscanga. Muchas gracias, representante personal del señor gobernador. También saludo al señor presidente municipal, Américo Zúñiga Martínez. Saludo también a los presidentes municipales que están por aquí presentes, el doctor Ernesto Cuevas Hernández, Chique, César Domínguez de Úrsula Galván, Noé Podaca de Tonayán y Nelly Cano de Tepetlán, que nos hace el favor de acompañar en esta tarde tan importante aquí en Jalapa. Saludo a los amigos magistrados que están hoy día de hoy aquí presentes, a la presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, Santa Carolina. Decirles que esto es muy importante, su presencia, porque le da renombre, calidad, que ustedes estén aquí presentes en esta tarde. Saludo a los delegados federales que están presentes el día de hoy, a funcionarios públicos estatales y municipales y a los académicos, a los estudiantes que el día de hoy dedican este espacio para poder escuchar y poder tener conocimiento de este gran documento que se presenta hoy en Veracruz. Y por ello dejo al último, pero no por ser el último, sino porque quiero referirme muy bien de él, el licenciado Marcos Bucio, un gran amigo que tengo la fortuna de conocerlo hace muchos años, pero quiero decirles que es un hombre que ha sido testigo de la historia del México que se vivió en el pasado siglo, pero también que se está viviendo en este siglo. Y en consecuencia, qué bueno, Marcos, que nos estás dando esta oportunidad de leer, de conocer las historias, las vivencias y todo eso que conlleva en cada una de las historias vividas, y que al tiempo se da uno cuenta de todo lo que se vivió, de todo lo que se llevó a cabo en esos momentos de crisis, y el más importante es cuando te toca a ti ser uno de los principales colaboradores que pide que se notifique en el 2000 que no era favorable el voto. Y créanme que eso es duro, es difícil, es muy complicado, y se necesita tener la capacidad política, la fuerza para poder estar en un punto donde se tenga que ejecutar. Pero como lo hemos platicado, se tenía que quedar porque era la visión y demostrar de que en México podía vivir esas alternancias, de que en México podría existir ese cambio de posibilidad de gobierno que había sido la voluntad del pueblo. Creo que eso es muy importante, que al tiempo lo valoremos, porque no sucedió lo que en otros países, que muchos se aferran al poder, como mueven las constituciones, hablan de una democracia, pero siempre y cuando el voto les favorezca. Yo creo que es importante que vivimos esa alternancia, vimos que México siguió su rumbo, la administración tomó un camino y luego vino otra elección más en donde ratificó el voto los ciudadanos. Pero ahora la historia es diferente, y con ello a los que ahora muchos jóvenes, como bien lo dijo que es la mayoría, les toca ver y conocer. Es importante porque este libro va a representar cosas muy relevantes y les va a poner de conocimiento hechos que son en verdad dignos de conocer. Yo quisiera comentar que el desarrollo de este trabajo editorial atrapa al lector desde el principio que uno empieza a leer, empieza uno a emocionarse y sobre todo a querer conocer más después de leer el libro en la historia tanto periodística como también literaria de qué pasó y cómo evolucionaron esos comentarios que existen ahí. También reflexionar que en este libro que presenta el lector es
al mismo tiempo una suerte de guía para todo aquel interesado en los asuntos electorales, pues nos detalla con singular precisión aspectos que en ocasiones aquellos que aspiran a un puesto de elección popular pasan por alto. A veces cada candidato cree que las cosas van a ser como las planea o como las visualiza, cuando en los hechos hay que, como el que va a manejar o va a pilotear un avión, tiene que ver su checklist para verificar que ninguno de los puntos que están ahí puede tener un error, porque en otro tipo de profesión simplemente se repite y no pasa nada, pero en el avión, el que pilotea un avión y el que va a cargo de una campaña, pues simplemente el piloto se mata y el candidato pierde y mata sus posibilidades y sobre todo las aspiraciones de muchos que piensan en ellos y quieren sentirse parte de ese gran proyecto. Por lo que se puede mencionar sin cortapisas que lo bien logrado en este libro estriba en que está diseñado, digamos, en dos partes. Una primera en la que se describen con precisión todas las facetas que deben ser tomadas en cuenta por los candidatos en un proceso electoral, y me refiero a los instrumentos técnicos que en la forma de encuestas, grupos de enfoque, estudios de opinión pública, sirven para diseñar la estrategia, y por otro lado, en una suerte de segunda parte, ejemplos muy claros de qué se debe y qué definitivamente no se debe de hacer en una campaña electoral. Y es que aunque el libro que nos presenta hoy Marcos Bucio refiere, como su nombre lo señala, elecciones presidenciales de las que deriva la segunda alternancia, la gran mayoría de sus opiniones, conceptos y referencias no son exclusivas de una campaña presidencial. Sin duda, todo aquel que aspira a un cargo de elección popular, desde la primera magistratura del país hasta la presidencia municipal más humilde de la República, pasando obligadamente por la elección de los legisladores, de gobernador, deben leer este libro. Se trata, insisto, de un texto muy bien pensado. Por ejemplo, claramente señala que las campañas tienen ciclos productivos basados en 4 etapas: la investigación, la estrategia, la comunicación mensaje y los electores, que es el factor importante. Sin necesariamente tener que entrar al detalle de cada una de estas, pues es un deleite que el lector profundice por sí mismo en los diferentes temas que el autor propone. Creo que vale la pena recalcar la estrategia y la investigación en el cuerpo de este libro. Fundamentalmente porque, como el autor lo demuestra puntualmente, toda aquella campaña electoral en la que no se haya hecho una adecuada investigación, en la que mucho menos se hubiera planteado una estrategia mínima, está condenada irremediablemente al fracaso. Aquí hay que mencionar algo: si bien la política en sí, me refiero al estricto ejercicio del poder, mantiene reglas universales y atemporales, las elecciones han cambiado para bien, porque la participación de la ciudadanía es mayor y mucho más dinámica, aunque aún cuando atestiguemos la irrupción de las redes sociales en los procesos electorales, que les han cambiado totalmente el rumbo a la política, a la comunidad y a la vida común de la gente. Eso es lo que Marcos Bucio nos presenta y nos quiere transmitir en este análisis. Se trata de un fenómeno que evoluciona delante de nuestros ojos, en nuestro tiempo, y que todos, en momentos no solo electorales, sino hasta en el ejercicio del servicio público, tenemos que reconocer que la dinámica de las redes sociales es impresionante y se convierte en un instrumento de obligada supervisión y revisión. Por ejemplo, sin duda de manera muy acertada, Marcos nos hace ver que hoy el olfato o intuición política son herramientas que podríamos decir han quedado rebasadas. Ciertamente las contiendas electorales son muchísimo más complejas de lo que fueron hace 20, 25 y bueno, hace 3 años. Ya es diferente la elección de hoy. Es importante ver que un candidato, cuando analiza, profundiza y ve el análisis de una encuesta, que son tan importantes estos instrumentos, tiene que ver
que no es importante ver quién es más conocido o quién es el actor principal. Una encuesta debe de leerse para saber qué piensa la gente, qué necesita la gente, cuál es lo que le molesta a la sociedad y qué es lo que se tiene que atender para minorar la preocupación y sobre todo la irritación de la sociedad. Eso es lo que es una herramienta, lo que es una encuesta, lo que es un estudio de opinión, y eso es lo que es muy válido y refiere en este concepto, porque también refiere temas importantes en ese ejemplo que tiene en una segunda etapa de anécdotas que se vivieron en campañas y cómo refiere el cambio de cuando el radio a la televisión, y refiere en un ejemplo muy claro porque hay un debate entre los candidatos a la presidencia, que era Richard M. Nixon y John F. Kennedy, y lo hacen en radio y por primera vez lo transmiten en televisión. Y al término de este debate, pues vienen las encuestas, vienen los comentarios, y entonces resulta que en televisión gana el senador John F. Kennedy, y en radio resulta que gana Richard M. Nixon. Entonces de ahí viene el enfoque de que en el radio escuchan y dan cuenta quién tiene el mejor proyecto, y en la televisión resulta que ven quién es el que transmitía un carisma, una confianza y una perspectiva favorable para el país. Entonces son los dos temas interesantes que lo refiere muy bien en el libro y que es importante leer porque después se va uno al estudio de qué fue, cómo pasó y por qué siguió. Y entonces viene un tema que se llama semiótica, toda una rama del análisis de las personas, y esto viene porque pues viene siendo el estudio de cómo es un candidato, es decir, cómo se viste, qué mirada tiene cuando se dirige a sus interlocutores, cuál es su forma y su tema y la seguridad de transmitir lo que piensa y lo que siente que el interlocutor espera de él. Un estudio muy interesante. Y entonces nos lleva al debate de 1994, en donde ahí lo desmenuza muy bien y ve la apariencia de cada uno de los candidatos. Ve a Diego Fernández de Ceballos, ve al candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Ernesto Ponce de León. Y entonces, para comprender por qué y cómo a cada uno de ellos hubo un efecto tan diferente en los espectadores. ¿Por qué? Porque mientras uno emanó, que era el que representaba una fuerza y un grupo, el otro representaba algo histórico y el tercero representaba pues que era el más preparado y el más viable en ese momento para ser presidente. Y entonces las encuestas se dividen y a uno le dan ganador a Diego, otro le dan ganador a Cuauhtémoc, pero al final del día todos dicen, pero el más preparado y el que demuestra más capacidad pues es Cedillo. Y entonces ese momento es cuando poco a poco se va perfilando el presidente Cedillo. Y nos lleva entonces, ahora con esta modernidad de la internet, de las redes sociales, nos trae a la elección del 2012. Y entonces ahí estamos viendo todos los efectos y sobre todo el poder de convocatoria que tienen las redes sociales y la gran participación que en esta época tienen ya la ciudadanía. Ya no es fácil llegar, hablar y decir, ya no es fácil simplemente caminar. Ahora se tiene que tocar una puerta en donde se está solicitando que den la oportunidad de escuchar y que en los próximos días vean que la orientación que se busca es un perfil favorable hacia el municipio, hacia la cabecera, hacia la congregación y que se tiene conocimiento de la problemática. Ahora, un comentario en una red social impulsa una verdad, una percepción
o una semi-realidad. Y lo podemos ver como hace un momento que nos entrevistaban a la entrada, y sacamos un poquito de aquí, de lo del Hype Festival. Se cancela el Hype Festival en Jalapa y se percibe un tema fuerte para Veracruz. Pero lo que tenemos que ver, que fuera de México, para los extranjeros, la problemática de 4 estados nos está afectando a todos los demás estados. Veracruz no se puede comparar con ninguno de los estados, como Guerrero, como Michoacán, como Oaxaca, ¿no? Jalisco, Tamaulipas. De ninguna manera nos podemos comparar. Pero sin embargo, esas situaciones que se están presentando para el extranjero nos representa cualquier estado. Y habida cuenta situaciones que se han presentado, pues sí, no se pueden ocultar. Sí se han presentado hechos y eso ha representado que se haya dado una cuestión que creo, con todo respeto, que fue injusta para Veracruz, para Jalapa, para los que vivimos aquí. Sin embargo, esto es lo que es el poder ahora de las comunicaciones y sobre todo lo que hay que estar preparado para ello. Muy importante. ¿Y aquí nos requiere el libro? Aquí nos lleva a toda la nueva dinámica y sobre todo, lo más relevante, es que siempre hay que estar apegado al Estado de Derecho. Siempre hay que estar en el margen y en lo que nos lleva nuestras leyes, nuestros reglamentos y lo que representan nuestras instituciones. Creo que eso es lo importante, el mensaje que deja este libro. Y ya no quisiera seguir platicando, porque entonces ya no lo van a querer, lo van a estar aquí en plática, pero créanme que vale mucho la pena. Cuando lo empecé a leer, que me hiciste el favor de mandar, yo allá en México llegué del Congreso temprano, a las 6 de la tarde, y lo empecé a leer y lo terminé a las 5 de la mañana. Y lo volví a leer después, porque entonces ya empecé a visualizar por etapas, por conocer a las personas que se hablan ahí, y lo empieza uno a ver, y luego lo disfruta uno de otra manera. Pero es un libro, un gran libro, que va a significar un checklist de memoria para todos aquellos que nos gusta la política, para todos aquellos que queremos conocer más del tema electoral, y sobre todo como ciudadanos, para que sepamos que en nuestra mano, en nuestra decisión, está el futuro de México. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad y un abrazo cariñoso para todos ustedes.